En esta oportunidad vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tenemos el siguiente sistema escrito en forma genérica, A11 por x1 más A12 por x2 igual a B1 como primera ecuación, y A21 por x1 más A22 por x2 igual a B2 como segunda ecuación, vamos a ver que dicho sistema lo vamos a poder clasificar en base a sus soluciones en sistema. Primero tenemos compatible y sistema incompatible. Compatible significa que posee solución, es decir, tiene solución. Incompatible significa que no posee solución. Dentro de los compatibles, a su vez, lo podemos clasificar en compatible determinado y en compatible indeterminado. Compatible determinado es cuando su solución es única. Vamos a ponerle solución única. Y el compatible indeterminado es cuando presenta infinitas soluciones. El incompatible no posee solución, no presenta ninguna otra subclasificación. Sistema compatible determinado lo vamos a abreviar como SCD. Sistema compatible indeterminado como SCI. Y el sistema incompatible SI. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se vería cada uno en un gráfico. Cuando tenemos un sistema compatible determinado, donde la solución es única, si nosotros llamamos x1 o x a la primera incógnita y la representamos en el eje horizontal, y x2 o mejor y, que es lo más común, a la segunda incógnita, al eje vertical, cada ecuación representa una función lineal. Si el sistema es compatible determinado, la solución es única, es porque cada ecuación va a representar una recta, y como la solución es única, dichas rectas van a intersectarse en un único punto, es decir, ambas ecuaciones coinciden, por decirlo de alguna manera, en un solo punto. Ese punto justamente es nuestra solución. Es decir, el punto donde se cortan tanto la ecuación 1 como la ecuación 2. Vamos a ponerle primero el nombre. Esta sería nuestra ecuación 2. El punto donde se cortan va a ser nuestra solución única. Lo vamos a llamar x0 e y0 respectivamente. Bien, es decir que el sistema compatible determinado, que es aquel que presenta solución única, básicamente en un sistema de ecuaciones de 2 por 2, va a ser justamente rectas concurrentes, rectas que se cortan en un único punto. Cuando se trata de sistema compatible indeterminado, que básicamente es se cortan o colisionan en infinitos puntos, en realidad, se intersectan en infinitos puntos o coinciden en infinitos puntos o se tocan en infinitos puntos, básicamente es las rectas se superponen. Por eso visualmente, como las rectas se superponen, visualmente lo que estamos viendo es una única recta y por eso presenta infinitas incógnitas, porque cada recta tiene infinitos puntos y se tocan en los infinitos puntos. Por eso se lo denomina sistema compatible indeterminado, porque presenta infinitas soluciones y gráficamente son rectas coincidentes. Ahora vayamos al sistema incompatible. El sistema incompatible
en dos ecuaciones con dos incógnitas, simplemente van a ser dos rectas que no se tocan en ningún punto, por eso no hay solución, por eso no hay ninguna coincidencia. Es decir, que los gráficos de dichas rectas básicamente son dos rectas paralelas. Bien. Buenísimo. Entonces, para resumir, lo que vamos a decir es que cuando tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, dicho sistema puede ser compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Que sea compatible significa que presenta solución, pero a su vez tenemos dos clasificaciones dentro del compatible. Una de ellas es compatible determinado. Dicha solución tiene que ser única. Gráficamente son dos rectas que se cortan en ese único punto, es decir que el conjunto solución va a ser x0 e y0 respectivamente. Y sistema compatible indeterminado, lo cual significa que presenta infinitas soluciones, es decir, se tocan en infinitos puntos. Básicamente son dos rectas que se superponen, por lo tanto visualmente veo una única recta. Y el sistema incompatible es aquel que no presenta solución, es decir, que son dos rectas que no coinciden, no se tocan, no se intersectan en ningún punto, por eso son dos rectas paralelas. Lo que hemos visto simplemente es visualmente, o mejor dicho, gráficamente, cómo observaríamos un sistema de 2×2 en base a la clasificación de su solución. Ahora vamos a encontrar esa solución en forma analítica. Lo vamos a hacer mediante ejemplos. Vamos a resolver los siguientes ejemplos. En el inciso A vamos a trabajar con el sistema 2x más y igual a 4 y 3x más 2 igual a y. Bien, vamos a primero resolver este sistema que vemos que son dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Y dos incógnitas que son x e y. Lo vamos a resolver mediante eliminación gaussiana y sustitución regresiva. El primer paso es llevar el sistema de ecuaciones lineales a la forma matricial. Es decir, tenemos que expresarlo de la forma a por x igual a b. El vector x es el vector de incógnitas, que en este caso las incógnitas son x e y. A es la matriz de coeficientes, es decir, contiene los coeficientes o los escalares que multiplican a las incógnitas en cada una de las ecuaciones. Para poder construir la matriz de coeficientes necesitamos tener el sistema de ecuaciones ordenado, de forma tal de que la primera columna sea la primera incógnita y la segunda columna sea la segunda incógnita. Por ende, fíjense que la primera ecuación está bien, está ordenada. Tenemos primero la primera incógnita que es x y segundo la segunda incógnita que es y. Pero vemos que en este caso, en esta ecuación, no está ordenada. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente ordenarla. Para ello simplemente la y que está en el lado derecho lo pasamos a la izquierda, nos quedaría 3x menos y, y el 2 lo pasamos al lado derecho, nos quedaría con la operación contraria menos 2. Entonces tenemos cada una de las ecuaciones de esta manera bastante bien ordenado. Lo tenemos ordenado, mejor dicho. La primera ecuación tiene como coeficiente el 2 a la x y el otro coeficiente, el coeficiente de la y, vemos que es el 1 y el lado derecho vemos que es 4. En la segunda ecuación tenemos el 3 para la x y el menos 1 para la y el lado derecho vemos que es menos 2. De esa manera tenemos la forma matricial de nuestro sistema. Una vez que tenemos la forma matricial, lo que hacemos es, en primera instancia, escribimos la matriz ampliada.
la cual consiste en colocar la matriz de coeficientes y al lado el vector de términos independientes, que vendría a ser nuestro vector columna, también conocido como lado derecho. Nos quedaría 2, 1, 3, menos 1, la matriz de coeficientes, y 4, menos 2, nuestro vector lado derecho. Bien. Lo que hacemos es, elegimos pivote el primer número distinto de 0 de nuestra primera fila. Vamos a elegir, por ejemplo, el 2. El objetivo, recuerden, que es lograr llevar a cabo la reducción por eliminación gaussiana de forma tal de tener un sistema de ecuaciones equivalentes un poquito más sencillo, que tiene la estructura de una forma escalonada reducida. Es decir, que tenga la forma de una matriz triangular superior en lo posible para que podamos llevar a cabo la sustitución regresiva. Hay muchas formas de realizar la eliminación gaussiana. De hecho, en álgebra lineal de económicas llevo a cabo el método del cuadradito, y en ingeniería generalmente trabajando con operaciones elementales un poco más simplificado, realizando sumas, restas entre filas previamente multiplicadas por algún escalar, es más que suficiente. Pero bueno, todo método es válido, así que los invito a que vean el resto de las formas de realizar la eliminación gaussiana. Entonces elegimos como pivote el 2, entonces repetimos la fila del pivote. Ahora tenemos que lograr 0 debajo del pivote. Para lograr 0 acá abajo, lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo a esta fila, que es nuestra fila 2, le tenemos que sumar o restar la fila 1 previamente multiplicada por algún escalar para poder lograr el 0. Se me ocurre, por ejemplo, hacer fila 2, que es 3, le voy a restar la fila 1, que es 2, y para poder lograr el 0, fíjense que voy a tener que multiplicar por 3 medios. Porque de esa forma 2 con 2 se nos cancela, 3 menos 3 es 0. Por ahí se nos complica cuando vemos que los números no son múltiplos, como en este caso que es 3 y 2. Pero bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una es simplemente por inspección. La otra es multiplicar cruzado. Por ejemplo, puedo hacer a la fila 2 la multiplico por 2 y le resto la fila 1 multiplicada por 3. Es decir que multiplico a la fila 2, que tiene el 3, cruzado, es decir, la multiplico por 2. Y a la fila 1, que tiene el 2, la multiplico por 3. Y fíjense que también obtengo el mismo resultado. Nos va a quedar 2 por 3 menos 3 por 2, 6 menos 6, 0. Otra forma es utilizar directamente como una reglita práctica, por decirlo de alguna manera, que es la fila donde yo quiero lograr el 0, lo podemos denominar fila actual, le resto la fila que tiene el pivote multiplicada por el número que quiero eliminar dividido el pivote. Entonces, esto, fíjense que es como una reglita práctica, es fila a lograr el 0, o la fila que quiero actualizar, le resto la fila que tiene el pivote y la voy a multiplicar por, fíjense que acá arriba va el elemento a eliminar, o sea, el elemento que yo quiero convertir en 0, elemento a eliminar, y abajo tenemos el pivote, que en este caso el pivote es 2. Entonces fíjense que de esa manera nos queda 3 menos 2 por 3 medios, 3 menos 3, nos quedaría 0. Bien, cualquiera de las opciones es válida. Vamos a dejar, bueno, directamente fila 2 menos 3 medios por fila 1, que de hecho es la reglita. Así que vamos a dejar esa.
para que nos quede para poder trabajar con una sola, pero recuerden que cualquiera de las opciones está bien. También podríamos dividir para lograr un 1 y después hacer 0. Se pueden hacer de muchísimas formas la eliminación gaussiana. Por eso el objetivo es ir probando y no solo quedarnos con una opción. Lo ideal es tratar siempre de probar todas las opciones y no casarnos con una opción, porque siempre uno se acostumbra a acomodarse con una opción que entendió bien y descarta todas las otras opciones. Lo mejor es tratar de tener el manejo de varias opciones, de varias formas de lograr 0, porque en algunos casos resulta más eficiente quizás una y en otros resulta más eficiente otra, en el sentido de que a lo mejor de una manera nos quedan números todos enteros, en cambio con otra forma nos quedan números fraccionarios. Es decir, la idea sería ir probando y tratar de lograr agilidad no con un solo método, sino con al menos 2 o 3 formas distintas de hacerlo. Bien, nos quedaría 0 acá. Después, fila 2, nos queda menos 1, menos 3 medios por 1, nos queda menos 1, menos 3 medios, nos quedaría menos 5 medios. Y en la otra, fila 2 es menos 2, menos 3 medios por la fila 1 que es 4. Nos quedaría el 4, lo simplificamos con 2, menos 3 por 2, 6, menos 2, menos 6, menos 8. Es decir, nosotros queríamos lograr 0 simplemente ahí abajo. El drama está en que, bueno, realizamos esta operación elemental que es a la fila 2 le resto 3 medios por la fila 1. Pero esta operación elemental que la hago para lograr el 0 ahí abajo, la tenemos que repetir para todas las entradas o elementos de la fila 2. Bien, una vez que llegamos a esta forma reducida, fíjense que nos queda una forma escalonada reducida, porque ahora el siguiente pivote es menos 5 medios y ya está, porque el objetivo es ir haciendo ceros abajo del pivote, pero en este caso ya terminamos. Esta forma reducida es la que nos permite ahora lograr un sistema de ecuaciones equivalentes más sencillo que lo podemos resolver con sustitución regresiva. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bien, fíjense, sabemos que la primera columna corresponde a la incógnita X, la segunda columna corresponde a la incógnita Y. Entonces tenemos 2 y 1 son los coeficientes. 2 es el coeficiente de X, 1 es el coeficiente de Y. Y el lado derecho vemos que nos quedó 4. De esa manera nos quedó la primera ecuación. Ahora, la segunda ecuación nos queda 0x menos 5 medios de Y. Es decir, estoy colocando esta fila de acá. Igual a menos 8. Bien, el problema está... 0x directamente es 0. Así que no hace falta ni siquiera colocarlo. Vemos que logramos un sistema equivalente mucho más simple que el inicial que tenía estas dos ecuaciones. Este sistema equivalente tiene la particularidad de que puede resolverse utilizando sustitución regresiva. ¿Qué tenemos que hacer? Empezamos desde la última ecuación hasta la primera. Es decir, empezamos al revés, de atrás, desde el fin hacia la ecuación inicial. Desde la última ecuación hasta la primera. ¿Por qué hacemos eso? Porque fíjense que la segunda ecuación tiene una sola incógnita, entonces nos queda bien simple poder despejar. Bueno, primero, como tenemos el menos en ambos lados, lo podemos cancelar y nos va a quedar 8, el 5 medios que está multiplicando, lo paso dividiendo. Dividir por 5 medios es lo mismo que multiplicar por 2 quintos. Así que podemos hacer 8 dividido 5 medios. O si no, 8 por 2 quintos. De cualquier forma nos queda el resultado final que es 16 quintos. Es decir, hemos encontrado el valor de Y. Con ese valor de Y, lo que tenemos que hacer es ir a la primera ecuación, donde vemos que es 2x más Y. Sustituyo el Y por
su valor, que es 16 quintos, igual a 4. Y ahora despejamos el valor de x. Es decir, nos queda 16 quintos, perdón, el 4, le resto el 16 quintos, es decir, el 16 quintos lo paso restando, y el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Nos queda 4 menos 16 quintos, nos quedarían 4 quintos, 4 quintos dividido 2, nos queda que el resultado es 2 quintos. Es decir, nuestro conjunto solución van a ser los valores xy, en realidad el valor xy perteneciente a R2, tal que x sea igual a 2 quintos y que la y vale 16 quintos. Es decir, nuestro sistema básicamente son dos ecuaciones que se cortan en el 2 quintos y para x y en el 16 quintos para y. Obviamente que este no es el gráfico del sistema de ecuaciones que tenemos, pero básicamente tendríamos el valor acá y acá. Si quieren podemos graficarlo, de hecho vamos a graficarlo, vamos a utilizar el GeoGebra. Vamos a graficarlos, nos quedaría que uno es 2 por x más, ¿qué más tenemos? Más y igual, y tenemos 4. Esa es nuestra primera ecuación. Y después tenemos otra ecuación que es 3x más 2 igual a y. Nos quedaría 3x más 2 igual al valor de y. Bien, y fíjense que efectivamente, vamos a cambiarle el color. Bien, fíjense que efectivamente se cortan en un punto y ese punto en particular, fíjense que el punto de corte es el 0,4 que corresponde al 2 quintos y el 3,2 que corresponde al valor de y que era 16 quintos. Perfecto. De esa manera, entonces, encontramos la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Es decir, tenemos que nuestro sistema es compatible determinado, porque presenta solución única, es decir, encontramos un valor de x y un valor de y, y vemos que visualmente es dos rectas que se cortan en un único punto. Vamos a resolver ahora otro ejercicio que nos dice, tenemos un sistema de ecuaciones lineales de la forma 2x más 4y igual a 8 y tenemos 4x más 8y igual a 16. Bien, lo primero que hacemos, como dijimos recién, lo llevamos a la forma matricial, la forma A por x igual a b, vemos que las incógnitas son x e y, vemos que la matriz de coeficientes, que son los números que multiplican las incógnitas, tenemos en la ecuación 1 el 2 y el 4, en la ecuación 2 el 4 y el 8, y el vector del término independiente, el vector lado derecho, es el 8 y el 16. Una vez que tenemos la matriz, el sistema, perdón, A por x igual b, escribimos la matriz ampliada. Vemos que tenemos 2, 4, 4, 8, 8 y 16. Elegimos como pivote el 2. La fila del pivote la reescribimos sin ningún cambio. Y realizamos operaciones elementales. Queremos lograr un 0 debajo del 2. Queremos lograr un 0 en el lugar donde está el 4. A la fila 2, que es 4, le restaríamos la fila 1 por 2. Fíjense que 4 menos 2 por 2 sería 4 menos 4, 0. 8, y repetimos lo mismo para el resto de los elementos de la ecuación 2, nos quedaría 8 menos 4 por 2, 8, 8 menos 8, 0, y 16 menos 8 por 2, 16 menos 16, 0. ¿Qué pasa cuando nos queda una fila de ceros? Cuando escribimos el sistema de ecuaciones lineales equivalente con la forma reducida, nos queda una única ecuación, 2x más 4y igual a 8. Porque vemos que en la segunda ecuación directamente nos queda 0x más 0y igual a 0, es decir, 0 igual a 0. Es decir, directamente no nos está aportando ninguna información de ninguna incógnita. Es este caso donde tenemos que el sistema es compatible indeterminado. Porque vamos a tener que elegir una variable libre. Es decir, una de las variables puede asumir el número que nosotros querramos, es decir, cualquier número perteneciente a los reales.
Lo más común cuando hablamos de x e y, pero es nada más la costumbre, es tomar a x como variable libre. Entonces lo más común es despejar y. Nos quedaría 8 menos 2x sobre 4. Es decir que el conjunto solución consiste en los pares ordenados x e y pertenecientes a R2, de tal forma que y es 8 menos 2x sobre 4, que también lo podemos simplificar un poco, y x cualquier valor perteneciente a los reales. Es decir, tenemos infinitas soluciones. Para encontrar alguna de esas soluciones, alguna de esas tantas infinitas, le voy dando valores a x. Por ejemplo, el x, si le doy el valor 0, la y nos queda 8 menos 2 por 0. 8 dividido 4 nos queda 2. Si al x le doy el valor 1, nos queda 8 menos 2, 6. 6 dividido 4 nos quedaría 6 cuartos simplificado a 3 medios. Es decir que los puntos 0, 2 y 1, 3 medios son parte de esas infinitas soluciones. Una forma muy común de escribirlos al conjunto soluciones, pongo las incógnitas, x e y, x que es la variable libre, la que yo le asigno cualquier número real, lo dejo como x, y ahí lo dejamos en función de x como, y ya que estamos acá vamos a distribuirlo, si bien encontramos que y es 8 menos 2x sobre 4, bien, lo podemos distribuir al 4, nos quedaría 8 sobre 4 menos 2x sobre 4. Podemos simplificar un poco, 8 dividido 4 nos queda 2, 2 nos quedaría, perdón, sí, 2, 2 sobre 4 simplificamos, nos quedaría menos 1 medio de x. Es decir, así nos queda el conjunto solución. Muchas veces podemos poner primero los números que multiplican a la incógnita x, vemos que tengo el 1 y el menos 1 medio. Es decir, pongo los coeficientes de x en un vector y los términos independientes, es decir, los números sin la x, que en este caso en la segunda ecuación, en el segundo elemento es 2 y en el primer elemento no hay nada, colocamos un 0. Pero de cualquier forma es el mismo conjunto de solución, el mismo que escribimos acá, escrito de forma diferente. Es más, esto lo que nos quiere decir es que esta ecuación 2x más 4 igual a 8 y 4x más 8 igual a 16 terminan siendo la misma ecuación. Terminan siendo la misma, terminan siendo la misma recta. Porque estamos en el sistema compatible indeterminado, que gráficamente son dos rectas que se superponen. De hecho, vamos a graficarlas. 2x más 4 igual a 8 para verificarlo. Bien, tenemos que una de las rectas es 2x más 4y igual a 8. Y la otra ecuación era 4x 8y igual a 16. 4x más 8y igual a 16. Y vemos que efectivamente las rectas son coincidentes. Es decir, visualmente se observa una única recta. Genial. Bárbaro. Y ahora vamos a dar el último ejemplo. Supongamos que tenemos que resolver el sistema 2x más 4y igual a 8, pero la segunda ecuación es 2x más 4y igual a 7. Bien, cuando lo resolvemos, como siempre, lo primero que hacemos es lo llevamos a la forma matricial a por x igual a b. En a colocamos los coeficientes 2, 4, 2, 4. En el vector de incógnitas vemos que son las incógnitas x e y. Y el vector de término independiente a lado derecho es el 8 y el 7. Escribimos la forma ampliada. Nos quedaría 2, 4, lado derecho 8, 2, 4, lado derecho 7. Tomamos como pivote el 2. Reescribimos la ecuación que tiene el pivote, 2, 4, 8. Y hacemos a la fila 2, directamente le restamos la fila 1. 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0, 7 menos 8, menos 1.
Vemos que cuando queremos escribir la forma reducida o el sistema de ecuaciones equivalentes, nos queda la primera ecuación es 2x más 4y igual a 8, pero la segunda ecuación nos queda 0x más 0y igual a menos 1. Es decir, nos queda una inconsistencia, nos queda que 0 es igual a menos 1. Es decir, esto que nos queda acá, esta inconsistencia o este incumplimiento, 0 no es lo mismo que menos 1, hace que el sistema lo tengamos que clasificar como sistema incompatible. Cuando lo graficamos, vamos a ver que uno es 2x más 4 igual a 8 y el otro es 2x más 8 igual a 7. (2x más 4 igual a 7). Bien. Cuando graficamos, vemos que efectivamente las dos rectas terminan siendo paralelas, que es lo que habíamos visto en sistemas incompatibles. Son rectas que no se cortan en ningún punto, por eso terminan siendo rectas paralelas. Bien. En este video, entonces, lo que quise mostrar básicamente es cómo clasificar los distintos sistemas de ecuaciones. Cómo clasificamos los sistemas en compatible determinado, indeterminado, incompatible, en forma gráfica y en forma analítica. Repasamos, el sistema compatible determinado presenta una única solución, son dos rectas concurrentes, es decir, que se cortan en un punto. El sistema compatible indeterminado son dos rectas coincidentes, es decir, que se tocan en infinitos puntos. Y el sistema incompatible son dos rectas paralelas, es decir, que no se cortan en ningún punto. Después, lo que tuvimos es distintos ejemplos para resolver en forma analítica, donde encontramos que cuando resolvemos por eliminación gaussiana y sustitución regresiva, en los ejemplos que nos quedan sistema compatible determinado, vemos que llegamos a un valor de cada incógnita, un valor de y y un valor de x. En cambio, cuando nos quedaría un sistema compatible indeterminado, es decir, infinitas soluciones, vemos que encontramos una fila de ceros. Esa fila de ceros lo que me indica es que una de las ecuaciones es linealmente dependiente respecto de la otra, o por decirlo de alguna manera, que una de las filas es múltiplo de la otra. Es decir, que básicamente las ecuaciones representan la misma recta. Por eso se tocan infinitos puntos y son rectas coincidentes. Por eso son infinitas soluciones y tenemos distintas maneras de expresarlos, donde lo más común es simplemente despejar y dejar como variable libre x, que básicamente el concepto de variable libre es decir, bueno, a x le podemos dar cualquier número perteneciente a los reales, pero y no, y lo tengo que sustituir en la expresión de y al valor de x que yo asigné para encontrar el valor de y que le corresponde a cada valor de x que yo haya probado. Tenemos distintas formas, de hecho si expresamos el conjunto de solución de esta manera encontramos la ecuación vectorial de la recta, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Y cuando tenemos sistema incompatible encontramos una inconsistencia, por ejemplo, la filita de ceros, pero que el lado derecho sea un número distinto de 0. Entonces esto nos da una inconsistencia, una incompatibilidad, hace que el sistema no tenga solución. Bien. Buenísimo. Desde el punto de vista del teorema de Rouchet-Frobenius, si queremos hablar un poco del rango y todo lo demás, lo vamos a nombrar. Vamos a ver que el sistema compatible determinado se da cuando el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz ampliada, y eso a su vez coincide con el número de incógnita que lo simbolizamos como n. En sistema compatible indeterminado se cumple que el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, pero a su vez es menor al número de incógnitas, y el sistema es incompatible cuando el rango de A directamente es menor que el rango de la matriz ampliada. ¿Qué es el rango? Ya lo vamos a ver en videos posteriores, pero básicamente el rango es el número de pivotes en la forma reducida. Vemos que acá el rango vale 2. También podemos decir que es el número de filas no nulas en la matriz escalonada reducida o en la forma reducida de la matriz A. Vemos que también son dos filas no nulas. Eso es sin contar el lado derecho. Ahora, el rango de la matriz ampliada es contando esa columna correspondiente al lado derecho. Pero en el caso de que todas las filas tengan pivote, como pasa en este caso, el rango de la ampliada va a coincidir. Va a ser también 2.
porque son dos filas no nulas y porque cada fila tiene su pivote, y sin importar que consideremos el lado derecho o no. Y el número de incógnitas en este caso, fíjense que son X e Y, es decir, efectivamente tenemos dos incógnitas. Por eso fíjense que el rango coincide con el rango de la ampliada, coincide con el número de incógnitas, por el teorema de Roche-Frobenius no queda que el sistema es compatible determinado. Cuando vemos este caso que vimos acá, el rango de la matriz A nos quedó solamente 1, porque tenemos que mirar solo la matriz A, es decir, solamente esta parte. Ahora, el rango de la matriz ampliada es considerar las filas no nulas o la cantidad de pivotes considerando la matriz ampliada, que es la matriz de coeficientes, junto con el lado derecho. Es decir, tengo que contemplar todo esto. Y vemos que efectivamente no aporta ningún pivote, porque la segunda fila también tiene todos ceros. O sea que el rango de la ampliada es 1. Número de incógnitas son X y Y es 2. Cuando el rango coincide con el rango de la ampliada, pero es menor al número de incógnitas, como pasa en este caso, el sistema es compatible indeterminado. Ahora, cuando nos vamos al último caso que vimos, podemos visualizar que el rango de A, que es considerando la matriz de coeficientes únicamente, podemos visualizar de que nos encontramos que el rango de A vale 1. Ahora, el rango de la matriz ampliada, que también considerando el lado derecho o el vector de términos independientes, vemos que aporta un nuevo pivote, este menos 1, que antes en los otros casos no pasaba eso. No pasaba que la ampliada aportaba un pivote adicional o que ahora la fila al considerar la ampliada es no nula. Ahora el rango de la ampliada es 2. El número de incógnitas es 2, pero más allá del número de incógnitas lo que me importa es que el rango es menor al rango de la ampliada. Cuando el rango es menor al rango de la ampliada, es decir, cuando el rango no coincide con la ampliada, sí o sí el sistema incompatible. Bien, esto ha sido entonces lo más importante en forma gráfica y analítica para un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.